Bendiciones, ¿cómo están? Bueno, otra reunión más que tenemos del Ministerio ABA. En esta oportunidad voy a continuar con la armonía de los evangelios, que vengo hablando cada vez que me toca. Así que, bueno, hoy vamos a hablar sobre lo que es el, el nuevo nacimiento. Lo vamos a encontrar esto, si lo buscamos en nuestras Biblias, en Juan capítulo 3. El Evangelio de Juan, capítulo 3, voy yendo para allá. Bueno, y voy a leer lo que sería hasta el 21 y vamos a empezar. Juan capítulo 3 dice así: Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Bueno, ¿por qué creían las personas? Creían por los milagros que Jesús hacía. O sea, ellos al ver, creían, era ver para creer. Y era indudable, ¿no?, de que lo que estaba haciendo Jesús en ese momento enseguida llamó la atención de los líderes religiosos y en especial de este hombre, que ahora más adelante vamos a ver la charla que tuvieron amena con el Señor. Entonces, el versículo 3, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Continúo, versículo 5. Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. Y acá viene el versículo 8, que no hace falta que yo le añada nada, creo que habla por sí solo, y presten mucha atención a lo que acá dice el Señor. Versículo 8. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Versículo 9. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, ¿tú eres un respetado maestro judío y aún no entendiste estas cosas? Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Versículo 13. Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Acá me detengo un cachito en el 15. Es necesario, y esto lo van a escuchar muchísimo en cualquier prédica, es necesario creer. ¿Y cómo creer? Creer como niños. Jesús dijo que si no nos volvemos como niños, no entraríamos en el reino del cielo. Tenemos que ser como niños que lo creen con sencillez, que creen el mensaje de salvación con esa facilidad, como cuando uno le cuenta a un niño algo y vieron cómo son los chicos que enseguida creen todo lo que les decimos, salvo alguno capaz que es un poco más pensante, pero así tenemos que ser nosotros. De hecho, al creerle, Él, al aceptar al Señor, Él nos adopta como sus hijos. Y Él mismo dice en su palabra en Mateo capítulo 7, versículo 7, pidan y se les dará,
busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. ¿Quién de ustedes, siendo padre, si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? O si le pide un huevo, le va a dar un escorpión, o si le pide un pescado, le va a dar una serpiente. Bueno, dice también en Mateo 7:7. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más el Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a aquellos a quienes se los pidan. Y vuelvo a repetir lo que dice acá, estamos leyendo en Juan capítulo 3, el viento sopla hacia donde quiere, ¿no? Bueno, justamente pedirle al Señor que nos bautice con el Espíritu Santo, ¿no? Si no nacemos del agua y del Espíritu, no podemos entrar en el reino del cielo. Y pongo un ejemplo, me pongo, bueno, a mi ejemplo con mi hijo Samuel. Este, ¿Cuántas veces él necesita algo? Y bueno, yo, la mamá, enseguida estamos ahí. Y los chicos, ¿qué pasa cuando necesitan algo? Lloran, así. Y escuchás la alarma, ¿no? Como padre uno escucha la alarma, se enciende esa alarma, que el nene está llorando, hay que atenderlo, algo le pasa. Bueno, Dios es lo mismo con nosotros. Nosotros, una vez que somos sus hijos, al clamar a Él atiende, viene en socorro nuestro, a ver qué es lo que necesitamos. Él se preocupa por nosotros. Él es un buen padre, un buen padre. Y, y el amor que Él tiene, que es lo que justamente ahora vamos a hablar acá, por nosotros, no tiene medida. Así que el tema de creer es que hay que tener fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Esto lo van a encontrar en Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él recompensa al que le busca. Es necesario confesar lo que se cree, lo que se está creyendo. ¿Para qué? Para ser salvo. Esto está en Romanos 10, versículo 9 al 10, que dice que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es necesario creer en la promesa de Dios. Hechos, capítulo 16, versículo 31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia, tú y tu casa, dice otras versiones. Vamos a continuar con el capítulo 3 de Juan. Entonces, el versículo 9 dice, Nicodemo, ¿cómo es posible todo esto? Preguntó. Jesús le contestó, ¿tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Versículo 12. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo las cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo las cosas celestiales? Bueno, sigo, esto ya lo estuvimos leyendo, pero lo vuelvo a decir. Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Y ahora sí, viene eh, el conocido Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor de Dios es más grande de lo que podemos imaginar, excede nuestra capacidad de pensamiento y sostiene nuestra vida y nos da vida eterna. Este es el versículo más predicado de la Biblia. Por por esta misma razón, porque Dios nos pide que proclamemos su mensaje de amor. Este, este versículo lo he escuchado muchísimas veces
y lo he dicho yo también muchas veces. Y creo que no me voy a cansar de decirlo y no me voy a cansar de escucharlo tampoco, porque es la esencia del mensaje que el Señor viene a dar a la humanidad. Es un mensaje de amor, un mensaje de esperanza, un mensaje de restauración, un mensaje de poder, como es el Evangelio. Así que continúa diciendo en el versículo 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Qué terrible es la consecuencia de de no creer como decíamos hace un rato, como niños, de querer a veces razonarlo todo, querer entenderlo todo, querer acomplejar, perdón la palabra me salió mal, acomplejar las cosas, eh, hacerla difícil, cuando el Señor lo único que nos pide es que con esa sencillez nos acerquemos a Él, reconociendo nuestra condición, de que somos pecadores, de que delante de Él este, no estamos limpios, pero sí a través de la sangre de su Hijo, Él sí nos ve limpios. Por eso es importante creer y aceptar ese sacrificio que Jesús vino a hacer cuando murió en la cruz del Calvario, ¿no? Voy a continuar. Versículo 19 dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz. ¿Por qué? Porque sus acciones eran malvadas. Versículo 20. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Bueno, es dicho como está, ¿no? Cuando vos llegás a un lugar oscuro y no ves nada, lo primero que haces es que buscar luz. Y no ves, no te das cuenta qué es lo que pasa en ese lugar. A lo sumo podés llegar a sentir si hay buen olor, pero una vez que prendés la luz, ahí se ve todo tal y como está. Bueno, así sucede cuando alguien se acerca a Dios. Sale todo a la luz, qué es lo bueno, lo malo, y, y justamente, ¿no? Yo quiero tratar de hacer un punto de conexión acá. Veníamos diciendo, Mateo 7:7 dice, ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿no? Y dice, sus acciones eran malas, por eso dice acá en versículo 19 de Juan, capítulo 3, porque sus acciones eran malvadas, ¿no? Lamentablemente, desde la caída en el Edén, tenemos esta, este conocimiento sobre lo bueno y lo malo, y sabemos cuando cometemos pecado, cuando hacemos algo que está mal. El mismo Espíritu Santo, para los que tenemos el Espíritu Santo, nos redarguye, nos exhorta a, a denunciar esas obras infructuosas, esas obras que a la luz del Señor están mal, y a nosotros mismos confesar delante del Señor qué es lo que hicimos mal, y de las personas también, y arrepentirnos, cambiar. Por eso, dice el versículo 20, todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto, la vergüenza. Ese es el gran problema que muchos atravesamos. Yo me pongo en primer lugar. Algo que van a decir, no, pero ¿cómo? No, fíjate, que no sepan nada mejor. Eso es una de las cosas que más nos cuesta a veces romper, y justamente, ¿no? Es ahí donde tenemos que creerle más que nunca a Dios, acercarnos al Señor, buscar de Él,
aferrarnos a sus promesas, a su palabra. Bueno, y termino con el versículo 21. Dice, pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Bueno, ahí lo está diciendo, ¿no? Por eso, como dice la palabra, nadie viene a la casa del Padre sin que el Padre lo traiga. Este, cuando alguien se acerca a Dios, eh, hay una expresión de voluntad de cambio, una expresión de querer hacer las cosas. Por los frutos se conoce a la persona, ¿no? Lo dijo el Señor. Y, cuando hay frutos en una persona de acercamiento, podamos decirle así, es porque esa persona está queriendo cambiar justamente. Así que acerquémonos a la luz de Cristo, no tengamos miedo de lo que digan los demás, no nos olvidemos de lo que pasaba con Noé, que todos se burlaban de él y, y ni más ni menos cuando terminó de construir el arca y se cerró la puerta, imagínense lo que habrá sucedido con todas esas personas que se burlaban y Dios no eligió para que entraran en el arca y se salvaran. Este, así que bueno, yo te quiero invitar, no sé si te quedó algo de todo esto que estuve diciendo, espero que sí, la verdad que trato de decirlo de la manera más ordenada que pueda. Pueden salir muchos pensamientos de acá, muchas cosas, pero bueno, lo más importante es como quiero que se lleven esto que les dije de creer como niños y lo que dijo el Señor, esto no es algo, no quiero este, eh, robar ninguna palabra. Eh, Jesús dijo que si no nos volvemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Así que yo te invito en esta hora que abras tu corazón como una criatura, como un niño y repitas conmigo esta confesión, como estaba diciendo eh, acá en Hechos 16:31. Así que te invito a que repitas conmigo, Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón, Señor, te pido que entres en mi corazón, te pido que me perdones, Señor, por mis pecados, Señor, como dice tu palabra, Señor, que las obras son malas, que por eso no nos acercamos a la luz. Te pedimos, Señor, que en esta hora tu luz brille en nosotros, Señor. Queremos acercar a ti. Te pido que entres en mi vida, que tomes el control de mis pensamientos. Me arrepiento por mis pecados y te recibo como único y suficiente Salvador personal. Te confieso como Salvador de mi vida, Jesús, y te pido que te quedes conmigo siempre y que puedas también con el tiempo ser bautizado en el agua y en el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Así que bueno, te quiero decir que si hiciste esta oración, este, dejamos de estar muertos espiritualmente y pasamos a tener esa vida que Dios nos ofrece en Jesús. Bueno, Maxi, para servirles, espero que tengan un hermoso fin de semana. Nosotros, esta reunión, le decimos reunión de Shabbat. Así que, bueno, los saludo y nos estamos viendo el próximo suceso de la armonía de los evangelios, que espero que sea mucha bendición para ustedes. Bendiciones.